Ella no ha sido más que una carga financiera para nuestra familia, sin carrera real, sin activos, solo viviendo del apellido Torres. La voz de Diego Torres resonó en la sala de audiencias en la Ciudad de México, su traje impecable ajustado a la perfección, su compostura inquebrantable. A su lado, su abogado asentía con solemnidad, echando un vistazo a la carpeta con estados financieros meticulosamente preparados. Al otro lado de la sala, su madre, Alejandra, estaba sentada con una postura impecable, una leve sonrisa en los labios. Había esperado este momento durante 7 años. Antes de continuar con la historia, ¿desde dónde nos lees? Y si esta historia te llega, asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. Mis manos apretaban el borde de la mesa, los nudillos blancos, mientras escuchaba a mi esposo de 6 años desestimar mi existencia, nuestra vida juntos, las incontables horas que pasé organizando su agenda, atendiendo a sus clientes, asistiendo a cada evento de la familia Torres, con la sonrisa adecuada, todo reducido a una carga financiera. Capté la mirada de reojo de mi abogada, Laura, un recordatorio silencioso para mantener la compostura. Además, continuó Diego, ajustándose la corbata azul, cualquier acuerdo debe reflejar sus mínimas contribuciones al matrimonio y su total falta de medios independientes. El juez me miró, quizás preguntándose cómo respondería a ser retratada como esencialmente inútil. Fue entonces cuando el alguacil se acercó, entregándole a Laura un sobre sellado. «Documento urgente para Daniela Guzmán Torres», anunció. Laura frunció el ceño, examinando el sello oficial antes de pasármelo discretamente. Al romper el sello, un documento con el membrete de Fideicomiso Heredia salió del sobre. Mis ojos se abrieron de par en par al leer el contenido y se lo devolví a Laura. Ella lo leyó, me miró y se puso de pie. «Señoría, si me permite, acabamos de recibir una notificación que impactará significativamente este procedimiento». Hizo una pausa, mirando directamente a Diego. «Mi cliente ha heredado activos valuados en aproximadamente 1.400 millones de pesos de la herencia de su tía abuela Clara Heredia, efectiva a partir de las 9:00 de esta mañana». La sala quedó en silencio. La compostura perfecta de Diego se quebró, su boca entreabierta. La sonrisa de Alejandra desapareció, y en ese momento comprendí algo profundo. Era libre. No por el dinero, sino porque finalmente vi a los Torres por lo que realmente eran. La primera vez que conocí a Diego Torres fue en una subasta benéfica en Polanco, hace 6 años y medio. Trabajaba para una pequeña firma de marketing especializada en marcas de lujo, y el evento estaba lleno de posibles clientes. Mi jefa prácticamente me empujó hacia el bar donde se reunían los peces gordos, como ella los llamaba, los más ricos de la ciudad. «Solo sé tú misma», me dijo, ajustando mi sencillo vestido negro. «Pero tal vez una versión un poco más sofisticada de ti misma». Me reí. Criada en una familia de clase media en Querétaro, la sofisticación no era precisamente mi herencia. Mis padres, un maestro de secundaria y una enfermera, me habían inculcado valores sólidos y apoyado mi educación. Pero navegar los círculos de élite de la Ciudad de México era algo que había aprendido sobre la marcha. El hombre que se convertiría en mi esposo estaba un poco apartado del grupo ruidoso de financieros en el centro. Alto, con ojos cafés pensativos y una sonrisa fácil, no era lo que esperaba de un heredero bancario. Cuando intenté hablar torpemente sobre los servicios de nuestra firma, él desvió la conversación hacia mi pasado. «El marketing parece un campo interesante», dijo, bebiendo su mezcal. «¿Qué te atrajo a él?» Su interés genuino me sorprendió. La mayoría de los posibles clientes solo querían hablar de sí mismos. «Me gusta encontrar la historia detrás de los productos y servicios», respondí con honestidad. «Todo tiene valor si sabes lo que significa para las personas adecuadas». Él sonrió. «Esa es una perspectiva interesante. En mi mundo, la mayoría solo se enfoca en el valor monetario». «¿Y cuál es tu mundo?», pregunté. «Negocios familiares bancarios, terriblemente aburridos en las fiestas», respondió, extendiendo la mano. «Diego Torres». Incluso yo reconocí el apellido.
Torres y Asociados era una de las instituciones de dinero antiguo de México, gestionando fortunas para generaciones de familias influyentes. Entendí por qué mi jefa estaba tan ansiosa porque me mezclara, pero Diego no parecía un pez gordo para atrapar. Era fácil hablar con él, haciendo preguntas reflexivas sobre mi trabajo y mi vida. Cuando pidió mi número al final de la noche, se lo di sin dudar, pensando que podría llevar a una relación profesional. En cambio, llevó a una cena la semana siguiente, luego a escapadas de fin de semana a Valle de Bravo, y después a conocer a su familia en su hacienda en San Miguel de Allende. Ese fin de semana debió haber sido mi primera advertencia. Alejandra Torres me recibió con una sonrisa perfectamente ensayada que nunca llegó a sus ojos. Delgada, elegante, con el cabello castaño perfectamente peinado, me evaluó de pies a cabeza en segundos. Daniela, qué placer. Diego nos dijo que trabajas en publicidad. Marketing, en realidad, corregí suavemente. Oh, claro, por supuesto. El desdén en su tono fue sutil pero inconfundible. Ricardo, cariño, Diego trajo a su amiga. Ricardo Torres, un hombre distinguido con cabello entrecano y gafas de montura fina, apenas levantó la vista de su periódico. Maravilloso, murmuró antes de volver a su lectura. Ese primer fin de semana estableció el patrón de mi relación con los Torres. Diego era atento y cálido cuando estábamos solos, pero en presencia de su familia se transformaba en alguien diferente. Más reservado, más preocupado por las apariencias, más Torres. Conocí a Luis, el hermano mayor de Diego, y a su esposa, Elena. Luis encarnaba todo lo que esperaba de un heredero bancario, confiado al punto de la arrogancia, obsesionado con el estatus y las conexiones, revisando constantemente su teléfono. Elena, sin embargo, me sorprendió con una bienvenida genuina. «No te preocupes por la cena», susurró cuando Alejandra desapareció para discutir el menú con su chef. «No importa qué uses, estará mal. Solo ven cómoda». Tenía razón. Mi vestido de cóctel cuidadosamente elegido fue considerado demasiado llamativo, según el sutil ceño de Alejandra. La conversación fluyó a mi alrededor, llena de referencias a personas y lugares que no conocía. Cada vez que intentaba contribuir, Alejandra encontraba una manera de redirigir la discusión. Daniela tiene perspectivas tan únicas, pero Luis, cuéntanos sobre la cuenta de los Fernández. Para el final del fin de semana, estaba agotada, pero también decidida. Diego se disculpó mientras regresábamos a la Ciudad de México. Mi familia puede ser un poco intensa. Siempre han tenido una visión específica de cómo deben ser las cosas. No soy exactamente lo que ellos imaginaron para ti, observé. Él tomó mi mano. Esa es la razón por la que me gustas. Eres real de una manera que la mayoría en mi mundo no es. Lo creí entonces. Creí que nuestra conexión era lo suficientemente fuerte como para resistir la desaprobación sutil de su familia. Creí que él me valoraba precisamente porque no era lo que ellos esperaban. Qué ingenua fui. Nuestro compromiso, 11 meses después, provocó una reacción compleja de los Torres. Públicamente, fueron solidarios, organizando una elegante fiesta de compromiso en su hacienda de Valle de Bravo e incluyendo el anuncio en las páginas sociales de Reforma. Privadamente, Alejandra inició lo que llegué a considerar como el proyecto de refinamiento. «Daniela, querida», dijo durante un almuerzo en su club exclusivo en Las Lomas, «he tomado la libertad de conectarte con Adriana Velázquez. Es maravillosa con la consultoría de guardarropa. La familia Torres tiene ciertas obligaciones sociales, y sé que querrás presentarte adecuadamente. Cada sugerencia se presentaba como una guía útil, en lugar de una crítica. Cada regalo venía con instrucciones implícitas. La membresía en el salón de Alejandra, la decoradora que, casualmente, estaba disponible cuando Diego y yo compramos nuestra casa en Polanco, las suaves redirecciones cada vez que mencionaba continuar mi carrera después del matrimonio. Claro que puedes trabajar, querida, aunque la mayoría de las esposas Torres encuentran que sus obligaciones sociales y benéficas son bastante satisfactorias. El tiempo con los clientes es tan importante para los negocios de los hombres. Diego me animó a complacer a su madre. Ella tiene buenas intenciones,
insistió. Y es más fácil seguirle la corriente que pelear por cada detalle. Así que me adapté. Mi guardarropa colorido fue reemplazado gradualmente por tonos neutros que Alejandra consideraba clásicos. Mi círculo de amigos se redujo a aquellos que los Torres consideraban apropiados. Mis aspiraciones profesionales pasaron de buscar ascensos a acomodarme, tomando menos clientes para estar disponible para las cenas de negocios de Diego y las funciones familiares. La boda en sí fue una producción digna de una revista de sociedad, y así apareció en Caras. 300 invitados, la mayoría desconocidos para mí, una iglesia histórica en el centro de la Ciudad de México, una recepción en el exclusivo club de banqueros. Me sentí como una actriz en una obra elaborada, diciendo líneas y siguiendo marcas que alguien más había determinado. Mis padres parecían incómodos entre tanto lujo, aunque pusieron buena cara por mí. Mi padre, en su primer traje a medida, susurró durante nuestro baile: «Recuerda quién eres, Dani. No importa qué apellido tomes». Debí haber aferrado esas palabras con más fuerza. En cambio, me dejé transformar gradualmente en lo que los Torres necesitaban que fuera. La esposa adecuada que realzaba la imagen de Diego sin eclipsarlo. La anfitriona amable que recordaba los nombres de los hijos de los clientes y sus preferencias de vino. La miembro del comité benéfico que firmaba cheques y asistía a eventos sin causar olas. Solo con mi tía abuela Clara me mantuve completamente yo misma. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Clara Heredia había sido la rebelde de la familia, la hermana de mi abuela que nunca se casó. Construyó una exitosa cartera de inversiones a partir de una modesta herencia y viajó extensamente hasta sus 80 años. Cuando era niña, sus visitas eran los momentos más destacados del año, trayendo historias de lugares lejanos y perspectivas que ampliaban mi mundo. Después de mi matrimonio, nuestras visitas continuaron, aunque tuve que programarlas cuidadosamente alrededor de las obligaciones de los Torres. El pequeño departamento de Clara en San Miguel de Allende se convirtió en un refugio donde podía hablar libremente, vestirme cómodamente y dejar de lado la cada vez más agotadora actuación de ser la señora Diego Torres. «Estás desapareciendo, Daniela», observó durante una visita en mi 4º año de matrimonio, sus ojos brillantes y agudos a pesar de su edad avanzada. «Cada vez que te veo, hay menos de la chica que siempre he adorado». Intenté desestimar su preocupación. «Solo me estoy adaptando al mundo de Diego. Es diferente a cómo crecí. La adaptación es necesaria», acordó. «El borrarte, no. No dejes que te convenzan de que tu valor está en lo bien que te mezclas con su papel tapiz». Debí haber escuchado con más atención. En cambio, le aseguré que todo estaba bien, que estaba feliz, que los compromisos valían la pena por la vida que Diego y yo estábamos construyendo. Pero incluso mientras decía esas palabras, me di cuenta de que ya no estaba segura de que fueran ciertas. El primer gran quiebre en mi matrimonio apareció durante una cena con Ricardo y Alejandra en nuestro 3er año juntos. Diego estaba describiendo un nuevo producto financiero que Torres y Asociados estaba desarrollando cuando hice una pregunta sobre el modelo de evaluación de riesgos que estaban utilizando. La mesa quedó en silencio. 3 pares de ojos Torres se volvieron hacia mí con sorpresa. «Es solo que...», titubeé, ya arrepintiéndome de haber hablado. «El modelo suena similar a lo que falló durante la crisis de 2008. Hay un análisis interesante en Expansión este mes sobre las fallas en ese enfoque». Ricardo se recuperó primero. «Nene, no sabía que seguías publicaciones financieras, Daniela». «Solo ocasionalmente», murmuré, sintiendo la tensión de Diego a mi lado. «Algunos conceptos me parecen interesantes». Alejandra cambió de tema con suavidad. Pero esa noche, Diego estuvo inusualmente distante. «Humillaste a mi padre esta noche», dijo finalmente mientras nos preparábamos para dormir. Al cuestionar su juicio empresarial frente a mi madre. Hay canales para ese tipo de comentarios, Daniela, privados. Mi padre lleva 40 años en finanzas. No necesita que su nuera señale fallas en su estrategia durante la cena. Me disculpé,
más afectada por la reacción de Diego de lo que quería admitir. A partir de ese momento, fui más cuidadosa al expresar opiniones sobre el negocio de los Torres. Aunque en privado continué leyendo y aprendiendo sobre finanzas e inversiones, se convirtió en un pasatiempo secreto. Analizar tendencias de mercado, seguir estrategias de inversión, incluso hacer pequeñas inversiones con la modesta herencia que me dejaron mis abuelos. Esos momentos privados de compromiso intelectual me sostuvieron mientras mi rol público se volvía cada vez más restringido. Pero también destacaron la creciente distancia entre la persona que presentaba al mundo y la que era por dentro. Esa distancia se volvió imposible de ignorar en nuestro 5º año de matrimonio, cuando descubrí los mensajes de texto de Diego. El nombre Isabel G. aparecía repetidamente en su teléfono durante varios meses. Al principio, no le di importancia. Diego tenía muchos colegas y clientes, pero los horarios de los mensajes, tardes, fines de semana, cuando supuestamente estaba en la oficina, finalmente despertaron mis sospechas. Una noche, mientras él se duchaba, revisé su teléfono. Los mensajes eran todo lo que temía y más. No solo evidencia de una aventura, sino discusiones sobre un futuro juntos, menciones de la aprobación y apoyo de Alejandra, referencias a su historia compartida y conexiones. Una búsqueda rápida reveló que Isabel G. era Isabel Gómez, la novia de Diego en la universidad, de una familia con profundas conexiones con los Torres, la mujer que Alejandra siempre había esperado que Diego desposara antes de conocerme, alguien que entendía el mundo Torres porque había nacido en él. No confronté a Diego de inmediato. En cambio, comencé a prestar más atención, notando patrones que antes había ignorado. Las reuniones tardías que nunca aparecían en el calendario de la empresa, las conferencias de fin de semana sin huella digital, los cambios sutiles en el comportamiento de Diego. Más distraído, más crítico conmigo, más alineado con las expectativas de su familia. Mientras recopilaba evidencia de la aventura, también descubrí información inquietante. Documentos financieros que Diego había dejado accesibles mostraban que Torres y Asociados estaba involucrado en prácticas cuestionables, moviendo fondos de clientes a cuentas offshore para ocultar pérdidas de inversiones de alto riesgo. Mi creciente alfabetización financiera dejó claras las implicaciones. Los Torres se protegían a expensas de sus clientes. El peso de estos descubrimientos me dejó sin dormir durante semanas. El matrimonio que tanto había trabajado por mantener era una fachada. La familia que había intentado complacer no solo me rechazaba, sino que planeaba activamente mi reemplazo. El negocio que había defendido estaba construido sobre engaños. Durante este periodo, visité a Clara con más frecuencia, encontrando consuelo en su sabiduría directa. Aunque no revelé toda la extensión de mis problemas matrimoniales, sus perspectivas me ayudaron a ganar claridad. El problema de casarte con la riqueza, observó durante una de nuestras charlas vespertinas en su terraza en San Miguel, es que las personas que heredan privilegios a menudo creen que lo han ganado. Confunden la suerte con el mérito y la apariencia con la sustancia. A sus 92 años, Clara seguía tan aguda como siempre, aunque su salud claramente estaba decayendo. Durante lo que sería nuestra última visita, tomó mi mano con sorprendente fuerza. Tú siempre has valorado más a las personas que a las posesiones, Daniela. Esa es tu verdadera herencia de nuestro lado de la familia. No dejes que nadie te convenza de que vale menos que su dinero. Murió 3 semanas después, mientras los Torres preparaban su gala benéfica anual en Valle de Bravo. Alejandra no mostró simpatía por mi duelo. Claro que debes asistir al funeral, Daniela, pero seguro puedes estar de vuelta para la gala. El senador estará allí, y sabes lo importantes que son esas conexiones para Diego. Fui a San Miguel para el servicio íntimo, rodeada de las pocas personas que realmente conocían y amaban a Clara. Entre ellos estaba su abogado, Martín Heredia, quien me pidió reunirme con él en privado la semana siguiente. Tu tía hizo algunos cambios en su testamento recientemente, explicó en su oficina en San Miguel. Pidió que no discutiera los detalles hasta después de su fallecimiento y que los cambios surtieran efecto solo en una fecha específica. Me sorprendí, pero no me enfoqué en las implicaciones. Clara me había dejado pequeños recuerdos antes.
libros de sus viajes, un broche antiguo que atesoraba. Asumí que sería algo similar. No quiero cargar a Daniela mientras lidia con esa familia, leyó Martín de una carta de Clara. Pero he visto cómo han disminuido su espíritu a lo largo de los años. He visto su inteligencia y potencial sofocados por sus estrechas expectativas. Así que he estructurado mi legado como una cuerda de salvamento cuando más lo necesite, cuando encuentre el valor para reclamarse a sí misma. Escuché con confusión mientras Martín explicaba que Clara me había dejado toda su herencia, el resultado de décadas de inversiones astutas y una gestión cuidadosa. La herencia se transferiría en lo que habría sido su 93 cumpleaños, exactamente 6 meses después de nuestra reunión. Ella creía que necesitarías recursos propios, explicó Martín, aunque esperaba que encontraras el camino hacia la independencia, incluso antes de que la herencia estuviera disponible. Salí de su oficina aturdida, el conocimiento del extraordinario regalo de Clara, compitiendo con la dolorosa realidad de mi matrimonio. Cuando regresé a la Ciudad de México, tomé una decisión. Usaría los próximos 6 meses para prepararme financiera, emocional y legalmente para el fin de mi matrimonio con Diego. Pero no le diría a nadie sobre la herencia hasta que estuviera lista. La gala benéfica de los Torres se llevó a cabo como estaba programada, 3 días después del funeral de Clara. Asistí como se esperaba, con un vestido azul medianoche que Alejandra consideró apropiado para alguien en luto ligero. Mientras me movía entre la multitud, con una copa de champaña en la mano, sonriendo en los momentos adecuados, me sentía como si me observara desde la distancia. Una versión pulida y hueca de Daniela Guzmán, que había aprendido a interpretar a la esposa Torres con tanta convicción. Diego apenas me habló durante toda la noche, demasiado ocupado encantando a posibles clientes y manteniendo al senador comprometido. Noté que revisaba su teléfono constantemente, una leve sonrisa apareciendo cada vez. Sabía, sin mirar, que Isabel estaba al otro lado de esos mensajes. Alejandra se acercó durante un breve descanso, su vestido color crema impecable, sus diamantes captando la luz. Daniela, querida, pareces distraída. Sé que sigues molesta por tu tía, pero trata de participar. Los López están considerando trasladar su considerable cartera a Torres y Asociados, y específicamente preguntaron por ti. ¿Lo hicieron?, pregunté, genuinamente sorprendida. Bueno, no, admitió Alejandra. Pero si lo hacen, deberías parecer interesada y adecuada. Las primeras impresiones, querida. Mientras se alejaba para ajustar un arreglo floral que no necesitaba ajuste, vi a Diego en conversación con Luis y Ricardo, sus cabezas inclinadas, expresiones serias. Ricardo me miró. Luego dijo algo que hizo que Diego asintiera con gravedad. Más tarde esa noche, escuché una conversación entre Alejandra y Diego en el estudio de Ricardo, donde había ido a buscar un momento de tranquilidad lejos de la multitud. Necesita manejarse con cuidado, decía Alejandra. El acuerdo prenupcial es sólido, pero la percepción pública importa para el negocio. Necesitamos una narrativa que preserve la reputación de los Torres. Lo sé, madre, respondió Diego sonando cansado. Después de que se cierre la adquisición de Ramírez el próximo mes, antes de que termine el año fiscal. Isabel entiende la necesidad de discreción. Una vez que todo esté finalizado con Daniela, continuó Alejandra, pueden empezar a aparecer juntos públicamente. Lo enmarcaremos como una reconexión entre viejos amigos después de un intervalo apropiado. Me escabullí antes de que pudieran descubrirme, mi corazón latiendo con fuerza a pesar de haber sospechado esto durante meses. Estaban planeando el fin de mi matrimonio, la cronología de mi eliminación, la estrategia de relaciones públicas para mi reemplazo, todo sin mi conocimiento o aporte, como si fuera un problema de negocios que debían gestionar en lugar de una persona cuya vida estaba siendo destrozada. Esa noche, al regresar a nuestra casa en Polanco, observé a Diego durmiendo pacíficamente a mi lado y tomé mi decisión final. No esperaría a que orquestaran mi salida. No permitiría que controlaran la narrativa del fin de mi matrimonio. Me prepararía, reuniría pruebas, y cuando la herencia de Clara estuviera disponible, me iría en mis propios términos.
Durante los siguientes 5 meses, viví una doble vida. Exteriormente, continué siendo la esposa Torres perfecta, asistiendo a eventos, gestionando nuestra casa, sonriendo durante cenas donde Alejandra criticaba todo, desde mi ropa hasta mis temas de conversación. En privado, consulté con Laura Rodríguez, una abogada de divorcios, recomendada por una ex colega como discreta y formidable. Documenté la aventura de Diego, copié pruebas de las prácticas cuestionables de Torres y asociados, y trasladé discretamente objetos personales de valor sentimental a un pequeño departamento que alquilé en Coyoacán bajo mi nombre de soltera. También me reconecté con mis antiguos colegas de marketing, sentando las bases para posibles relaciones con clientes una vez que estuviera libre de las restricciones de los Torres. Mi plan era solicitar el divorcio yo misma, cuando la herencia de Clara estuviera disponible, usando la independencia financiera que proporcionaría para contrarrestar los inevitables intentos de la familia Torres de controlar el proceso. Pero Diego actuó primero. 3 semanas antes de que la herencia se transfiriera, me informó durante el desayuno, entre mordidas de pan y sin levantar la vista de su teléfono, que iba a solicitar el divorcio. «Es lo mejor, Daniela», dijo, como si discutiera una decisión de negocios. «Hace tiempo que nos hemos estado alejando. Mi abogado se pondrá en contacto con los detalles». Me quedé congelada, con la taza de café a medio camino hacia mis labios, atónita no por el hecho del divorcio, sino por la crueldad casual de su entrega. 6 años de matrimonio, descartados entre el desayuno y su trayecto matutino. «¿Hay alguien más?», pregunté, necesitando escucharle decirlo. Tuvo la decencia de parecer incómodo, aunque solo brevemente. «Eso no es relevante para nuestra situación. Queremos cosas diferentes. Siempre ha sido así». Su uso del nosotros de la familia Torres lo dijo todo. Ya había regresado completamente a su redil, viendo nuestro matrimonio a través de su lente de conveniencia y estrategia, en lugar de compromiso y cuidado. Los procedimientos de divorcio avanzaron rápidamente, exactamente como los Torres lo habían planeado. Los abogados de Diego fueron agresivos, citando el acuerdo prenupcial que había firmado y caracterizándome como una dependiente financiera que no había contribuido con nada de valor al matrimonio. Presionaron por un apoyo conyugal mínimo y ninguna reclamación sobre los activos o propiedades de los Torres. Laura aconsejó paciencia. «Están apresurándose porque tienen algo que esconder», observó. «Déjalos pensar que están ganando. Tenemos tiempo». Y ese tiempo se agotó exactamente cuando Diego estaba testificando sobre mi supuesta inutilidad en nuestra audiencia final. La audiencia donde finalmente se anunció la herencia de Clara. Ahora, sentada en la sala de audiencias mientras las implicaciones de la herencia se asentaban, observé a Diego consultar frenéticamente con su abogado. Alejandra, en la galería, se había puesto de un rojo alarmante bajo su maquillaje perfecto. Ricardo simplemente parecía calculador, ya considerando cómo podría aprovecharse o manejarse esta nueva situación. Laura se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. «Esto cambia considerablemente la dinámica. Con tus propios activos sustanciales, las cláusulas restrictivas del prenupcial sobre el apoyo conyugal se vuelven menos relevantes. Más importante aún, ahora tienes recursos para luchar contra cualquier intento de imponer las disposiciones de confidencialidad que estaban usando para evitar que hablaras de sus prácticas comerciales». El juez carraspeó. «A la luz de esta nueva información, sugiero un receso para que ambas partes reconsideren sus posiciones. Volveremos a reunirnos mañana por la mañana a las 9». Mientras recogíamos nuestras cosas, Diego se acercó. Su expresión una mezcla de sorpresa y cálculo que alguna vez encontré encantadora, pero que ahora reconocía como la máscara que siempre había sido. «Daniela», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Deberíamos discutir esto en privado. No hay necesidad de que las cosas se vuelvan antagónicas». Lo miré directamente, sintiendo una fuerza que no sabía que aún poseía. «Creo que tu madre ya hizo las cosas antagónicas cuando planeó mi reemplazo mientras yo aún estaba organizando nuestra cena de aniversario». Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Sabías lo de Isabel? El cronograma del divorcio». «Desde hace meses». Sonreí,
no sin amabilidad. Realmente deberías cambiar la contraseña de tu teléfono con más frecuencia, Diego. Su expresión se endureció. Entonces, esto es venganza. Usar tu golpe de suerte para castigarme. No, respondí con sinceridad. Esto es liberación. Clara entendió lo que necesitaba antes que yo. Los recursos para irme en mis propios términos. Alejandra apareció al lado de Diego, su compostura parcialmente recuperada, aunque la tensión radiaba de su postura rígida. Daniela, querida, qué desarrollo tan sorprendente. Tal vez deberíamos cenar todos esta noche y discutir la situación como familia. La audacia era tan típicamente Alejandra que casi me reí. Hace 5 horas estaba preparada para verme salir sin nada. Ahora que tenía recursos, de repente era familia otra vez. Gracias, Alejandra, pero tengo planes esta noche. Recogí mi bolso y mi abrigo. Laura se pondrá en contacto con los abogados de Diego respecto a un acuerdo justo, uno que reconozca mis contribuciones al matrimonio y mi derecho a hablar libremente sobre mis experiencias. Mientras salía de la sala de audiencias, pasando junto a la atónita familia Torres, sentí algo que no había experimentado en años, la ligereza de ser verdaderamente yo misma de nuevo. No Daniela Torres, la esposa de sociedad cuidadosamente construida, sino Daniela Guzmán, la mujer con su propio valor, voz, y ahora los medios para reconstruir en sus propios términos. El regalo de Clara no fue solo la independencia financiera, fue la oportunidad de reclamar mi identidad y potencial, de descubrir quién podía convertirme cuando ya no estuviera disminuida por las estrechas expectativas de los Torres. Al día siguiente, desperté en mi departamento de Coyoacán, sintiéndome realmente descansada por primera vez en meses. El espacio era modesto, un departamento de una recámara con grandes ventanas y pisos de madera desgastados. Pero era mío de una manera que la casa en Polanco nunca lo había sido. Aquí, comencé a reunir fragmentos de mi verdadero yo. Libros que realmente quería leer, una colcha colorida que mi abuela había hecho, pequeñas pinturas al óleo que había comenzado a crear de nuevo después de años de abandonar mis pasatiempos artísticos. Mientras me preparaba para la audiencia en la corte, elegí mi atuendo con cuidado. Un traje sastre azul marino que compré sin la guía de Alejandra, complementado con el broche de jade antiguo de Clara. Mirándome en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, no porque se viera tan diferente de la Daniela que había interpretado a la esposa Torres durante 6 años, sino porque sus ojos contenían una claridad y propósito que no había visto en mucho tiempo. Mi teléfono había estado vibrando incesantemente desde la revelación del día anterior. Diego llamó 3 veces, Alejandra 2. Incluso Ricardo, que rara vez se comunicaba conmigo directamente, dejó un mensaje de voz sugiriendo una reunión familiar antes de la audiencia de hoy. Los ignoré a todos, hablando solo con Laura para preparar nuestra estrategia. «Están desesperados», dijo durante nuestra llamada nocturna. El abogado de Diego ya se comunicó sobre un acuerdo privado. De repente están muy interesados en mantener las cosas amigables y confidenciales. «Estoy segura», agregué. «Exactamente». Están ofreciendo significativamente más que su propuesta original, pero con extensas disposiciones de no divulgación. Continuó Laura. Consideré esto, recordando todos los secretos de la familia Torres que había acumulado durante 6 años. Las prácticas comerciales cuestionables, la manipulación de clientes, la imagen pública cuidadosamente mantenida que enmascaraba traiciones privadas. «No quiero usar la información como arma», le dije a Laura. «Ese es su enfoque, no el mío. Pero tampoco seré silenciada». Esta mañana, mientras reunía mis cosas para encontrarme con Laura en el juzgado, sentí una extraña calma. Cualquiera que fuera el resultado de hoy, lo enfrentaría como yo misma, no como la versión cuidadosamente elaborada de Daniela que los Torres habían moldeado. Los pasillos del juzgado ya estaban llenos de murmullos cuando llegué. La comunidad legal de la Ciudad de México era pequeña, y la noticia de una herencia de 1.400 millones de pesos apareciendo en medio de un divorcio, Torres aparentemente se había extendido rápidamente.
Laura me recibió en la entrada de nuestra sala designada, su expresión profesional, pero con un toque de satisfacción. «Han presentado una propuesta revisada», dijo entregándome una carpeta con documentos. «Significativamente más generosa que la posición de ayer». Hojeé el contenido mientras tomábamos nuestros asientos. La propuesta de acuerdo ofrecía un paquete financiero sustancial y la propiedad total de la casa en Polanco, una propiedad que no deseaba conservar, dado su asociación con 6 años de borrado gradual. Más reveladoras eran las disposiciones de confidencialidad. Cláusulas extensas que me prohibían discutir no solo los términos del acuerdo, sino cualquier aspecto de las prácticas comerciales de Torres y asociados o los asuntos privados de la familia. En esencia, me ofrecían riqueza a cambio de un silencio perpetuo. Antes de que pudiera discutirlo con Laura, los Torres entraron a la sala. Ricardo lideraba la procesión, su expresión estoica como siempre. Alejandra lo seguía, su traje de cachemira y perlas proyectando la confianza tranquila que me había intimidado durante años. Diego entró último, luciendo sorprendentemente desaliñado para alguien usualmente tan atento a las apariencias. Mientras tomaban sus asientos, sentí la mirada de Alejandra evaluándome. Mi atuendo, mi postura, mi compostura. Por primera vez, enfrenté su escrutinio sin ajustar instintivamente para cumplir mejor con sus expectativas. El juez entró, y tras breves preliminares, se dirigió a ambos equipos legales. Entiendo que las partes han estado discutiendo un acuerdo revisado. ¿Se ha hecho algún progreso? El abogado de Diego se puso de pie. Así es, señoría. Hemos presentado una propuesta generosa que creemos reconoce las nuevas circunstancias financieras de la señora Guzmán y ofrece una resolución justa para ambas partes. Laura se levantó a continuación. Mi cliente aprecia la oferta revisada, señoría, pero tiene preocupaciones sobre ciertas disposiciones, particularmente en lo que respecta a la confidencialidad. El juez asintió. Dadas las circunstancias significativas desde ayer, estoy inclinado a permitir a ambas partes tiempo adicional para negociar. ¿Prefieren una sala de conferencias o un receso de varios días? Laura me miró inquisitivamente. Habíamos discutido esta posibilidad, y ya había tomado mi decisión. Una sala de conferencias estaría bien, señoría, respondí. Creo que es hora de que todos hablemos directamente. 30 minutos después, nos sentamos frente a frente en una sala de conferencias con paneles de madera. Los Torres y su abogado en un lado, Laura y yo en el otro. La tensión era palpable mientras se organizaban documentos y se llenaban vasos de agua. Diego habló primero, su voz cuidadosamente modulada para proyectar sinceridad. Daniela, todos nos sorprendimos con el desarrollo de ayer, pero quiero que sepas que me alegra tu buena fortuna. Espero que podamos usar esta oportunidad para concluir nuestro matrimonio respetuosamente. El desempeño calculado podría haberme convencido alguna vez, pero ahora lo reconocí por lo que era. La misma entrega suave que usaba para tranquilizar a inversionistas nerviosos o apaciguar a clientes insatisfechos. ¿Respetuosamente?, repetí. ¿Cómo planear mi reemplazo con Isabel mientras aún estábamos casados? ¿O discutir mi eliminación como un problema de negocios con tus padres? Alejandra intervino antes de que Diego pudiera responder. Daniela, querida, los matrimonios terminan. Es desafortunado, pero difícilmente único en tu situación. La pregunta ahora es si manejamos esta transición como personas civilizadas o creamos un drama innecesario. Estudié su rostro, notando el leve endurecimiento alrededor de sus ojos, la única indicación de que no estaba tan compuesta como parecía. ¿Personas civilizadas?, dije lentamente. Es una elección interesante de palabras para alguien que me llamó una carga financiera ayer. La terminología de negocios a veces se cuela en nuestras discusiones familiares. Intervino Ricardo, su tono pragmático. No es personal, solo un hábito de décadas en finanzas. Se sintió personal cuando planeaban dejarme con prácticamente nada después de 6 años de matrimonio, repliqué. Se sintió personal cuando Alejandra estaba seleccionando a mi reemplazo, mientras yo aún organizaba cenas para tus clientes. Diego se movió incómodamente.
El acuerdo prenupcial que firmaste... Entiendo los contratos, Diego. Lo interrumpí. También entiendo que solo son tan fuertes como su integridad subyacente. Laura ha explicado que tu aventura, combinada con evidencia de activos ocultos no revelados durante el proceso prenupcial, proporciona fundamentos sustanciales para desafiar su validez. Esta declaración causó una sutil onda de reacción en el lado de los Torres. Su abogado se inclinó para susurrar algo a Ricardo, cuya expresión se oscureció. Alejandra intentó recuperar el control de la conversación. Te estamos ofreciendo un acuerdo muy generoso, Daniela. La casa, una compensación financiera significativa, incluso cobertura de seguro médico continuo. Seguramente eso aborda cualquier preocupación sobre la equidad. Abrí la carpeta que contenía su propuesta y pasé a la sección de confidencialidad. Mis preocupaciones no son principalmente financieras, Alejandra. Nunca lo fueron. Mi preocupación es que este acuerdo esencialmente compra mi silencio sobre todo lo que he presenciado como Torres. Desde la infidelidad de Diego hasta las cuentas offshore que ocultan pérdidas de clientes. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. La fachada tranquila de Ricardo se resquebrajó ligeramente, su voz adquiriendo un filo que raramente escuchaba. Las discusiones comerciales escuchadas durante cenas familiares difícilmente son evidencia de irregularidades. Careces de la experiencia financiera para entender estrategias de inversión complejas. Sonreí levemente. En realidad, entiendo más de lo que podrías pensar. Esas revistas de negocios que leía no eran solo para parecer interesada en el trabajo de Diego. He estado estudiando finanzas durante años, analizando tendencias de mercado, siguiendo patrones de inversión. Se convirtió en una especie de pasión, aunque no una que los Torres habrían aprobado. Diego me miraba como si me viera por primera vez. Nunca mencionaste ningún interés en finanzas. Lo hice una vez, en una cena con tus padres. Me dijiste después que había avergonzado a tu padre y que debería mantener esos pensamientos en privado. Laura intervino con suavidad. Mi cliente no está interesada en dañar a Torres y asociados. Simplemente quiere una resolución justa que no requiera que renuncie permanentemente a su derecho a hablar sobre sus propias experiencias. El abogado de los Torres conferenció brevemente con Ricardo antes de dirigirse a nosotros. Podríamos modificar las disposiciones de confidencialidad para enfocarse específicamente en asuntos comerciales, permitiendo a la señora Guzmán discutir aspectos personales del matrimonio más libremente. Ese sería un comienzo, reconoció Laura. También necesitamos abordar la división de propiedades de manera más equitativa, independientemente de la herencia de mi cliente. Mientras los abogados comenzaban a discutir términos específicos, Alejandra se levantó abruptamente. Necesito un momento de aire fresco. Daniela, ¿te unirías a mí? La solicitud sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Tras un momento de vacilación, asentí y la seguí al pasillo, curiosa por lo que podría decir cuando no estaba rodeada de abogados y familia. Caminamos en silencio hasta un pequeño área de asientos cerca de una ventana con vista a la plaza del juzgado. Alejandra se acomodó en un banco con postura perfecta, indicándome que me uniera a ella. Has cambiado, observó, estudiándome con una expresión que no podía interpretar del todo. He recordado quién soy, corregí. Ella asintió ligeramente. Tal vez eso sea más preciso. Cuando Diego te trajo a casa por primera vez, vi a alguien maleable. Alguien que podía ser moldeada para encajar en nuestro mundo con la guía adecuada. ¿Quieres decir alguien que podía ser disminuida para evitar desafiar tu control? En lugar de la respuesta defensiva que esperaba, Alejandra me sorprendió con una pequeña sonrisa tensa. El control ha sido el principio definitorio de mi vida, Daniela. Mi padre perdió la fortuna familiar en una sola mala inversión cuando tenía 16 años. Pasamos de una propiedad histórica en San Ángel a un departamento de 2 recámaras en Iztapalapa prácticamente de la noche a la mañana. Esta visión de su pasado me sorprendió. En 6 años, nunca había compartido algo tan personal. Juré que nunca volvería a ser vulnerable así. Continuó. Cuando conocí a Ricardo, reconocí a alguien con una determinación similar. Juntos reconstruimos lo que mi padre perdió,
y he pasado 40 años asegurándome de que el nombre Torres signifique estabilidad y éxito. ¿A cualquier costo?, pregunté en voz baja. La seguridad siempre tiene un precio, respondió simplemente. Creí que Diego lo entendía. La necesidad de decisiones estratégicas incluso en asuntos personales. ¿Cómo reemplazarme con una esposa más adecuada? La expresión de Alejandra no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Isabel viene de una familia que entiende nuestro mundo. La fusión... Se corrigió. El matrimonio habría fortalecido a ambas familias. ¿Y eso es todo lo que importa? ¿Ventaja estratégica? ¿No amor? ¿Compromiso o honestidad básica? Son lujos, Daniela. Agradables cuando son posibles, pero no fundamentales. Estudié a esta mujer que me había intimidado durante años, viéndola claramente quizás por primera vez. No una villana en mi historia, sino alguien moldeada por sus propios miedos y limitada por sus propias definiciones rígidas de éxito. Ahí es donde diferimos, Alejandra. Creo que la integridad no es un lujo, es esencial. Y una vida construida sobre apariencias en lugar de autenticidad no es seguridad. Es una prisión. Ella lo consideró, ajustando un arete de perlas ya perfectamente alineado. Y ahora, con tu herencia, tienes la libertad de mantener esas posiciones idealistas. El dinero de Clara no me dio valor. Me dio opciones. El valor siempre estuvo ahí, solo enterrado bajo capas de expectativas Torres. Nos sentamos en silencio por un momento, antes de que Alejandra hablara de nuevo. Su voz inusualmente reflexiva. A veces me pregunto quién podría haber sido sin el miedo a terminar como mis padres. En una pobreza gentil, dependiendo de la caridad de antiguos amigos. La vulnerabilidad en su admisión fue tan inesperada que respondí con honestidad. Nunca es tarde para descubrirlo. Ella se enderezó, el breve momento de apertura desapareciendo tan rápido como había surgido. Deberíamos regresar a las negociaciones. A Ricardo no le gusta quedarse fuera de las conversaciones. Mientras caminábamos de regreso a la sala de conferencias, Alejandra se detuvo. Una cosa, Daniela. Independientemente de lo que pienses de mí, de nosotros, Diego te amó a su manera. Simplemente no fue lo suficientemente fuerte para elegir ese amor, por encima de todo lo que le enseñamos a valorar. La revelación no fue exactamente sorprendente, pero escuchar a Alejandra reconocerlo trajo un curioso cierre. Lo sé, por eso me quedé tanto tiempo como lo hice. Pero el amor sin valor no es suficiente. El resto de la negociación procedió con sorprendente eficiencia. Con la herencia proporcionándome independencia financiera, podía enfocarme en lo que realmente importaba. Una ruptura limpia que me permitiera decir mi verdad, sin caer en una vindictividad innecesaria. Finalmente acordamos un acuerdo que incluía una compensación justa por mis contribuciones al matrimonio, la propiedad total de mis bienes personales y los artículos acumulados durante nuestro tiempo juntos, y un acuerdo de confidencialidad limitado a detalles comerciales específicos en lugar de mis experiencias personales. Mientras los abogados finalizaban el papeleo, Diego se acercó a mi lado de la mesa, señalando hacia la puerta. ¿Podemos hablar en privado un momento? Tras una mirada interrogativa a Laura, quien asintió, lo seguí a un tranquilo rincón cerca de la sala de audiencias. Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto que alguna vez encontré entrañable antes de reconocerlo como una señal calculada de vulnerabilidad que empleaba cuando quería parecer sincero. «Te debo una disculpa», comenzó. «No solo por Isabel, sino por todo. Por no enfrentarme a mis padres, por no verte, realmente verte, durante mucho tiempo. Busqué en su rostro al hombre del que me había enamorado hace 6 años. Todavía estaba allí, en algún lugar bajo las capas de expectativas Torres, pero tan completamente integrado en el sistema de valores de su familia que la separación parecía imposible. ¿Por qué ella?, pregunté, la pregunta que me había perseguido durante meses. ¿Por qué tu madre la aprobó? ¿Porque encaja mejor con la imagen Torres que yo nunca pude? Él apartó la mirada, confirmando mis sospechas incluso antes de hablar. Es complicado. Isabel y yo tenemos historia.
Ella entiende ciertas presiones, ciertas expectativas, sin necesidad de explicaciones. No te desafía a ser mejor. Repliqué, un destello del verdadero Diego brevemente visible. No es justo. ¿No lo es? Elegiste a alguien que refuerza la visión del mundo de tu familia, en lugar de alguien que podría ayudarte a cuestionarla. Es tu derecho. Pero seamos honestos sobre lo que significa. Estuvo callado por un largo momento. Te amé, Daniela. Eso no fue una mentira. Lo creo. Pero amaste más la idea de ser alguien que podía elegirme que realmente ser esa persona. La verdad de esta declaración quedó suspendida entre nosotros. Ni una acusación, ni una absolución, sino un simple reconocimiento de la realidad. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente. ¿Con la herencia? ¿Con tu vida? Era una pregunta genuina, tal vez el primer momento verdaderamente espontáneo entre nosotros en años. Voy a descubrir quién es Daniela Guzmán cuando no está intentando ser la versión de alguien más de sí misma. Sonreí levemente. Empezando por recuperar mi nombre de soltera. Y el dinero de Clara, 1.400 millones, es mucha responsabilidad. Clara lo manejó brillantemente durante décadas. Voy a honrar eso siendo cuidadosa con cómo lo uso. Diego asintió lentamente. Serás buena en eso. Siempre viste valor donde otros no lo hacían. La ironía de su declaración, reconociendo una cualidad en mí que su familia había desestimado sistemáticamente, no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Regresamos a la sala de conferencias, donde los abogados habían preparado los documentos finales del acuerdo. Mientras firmaba mi nombre, Daniela Guzmán, en lugar de Daniela Torres, sentí el peso de los últimos 6 años levantándose. No borrado ni olvidado, sino transformado de una carga en una experiencia que informaría lo que viniera después. Los Torres partieron primero. Ricardo con un asentimiento brusco, Alejandra con una mirada compleja que contenía más reconocimiento del que jamás había recibido de ella. Diego con una sonrisa vacilante y arrepentida que devolví brevemente antes de apartarme. Fuera del juzgado, de pie en los escalones bajo un claro cielo de la Ciudad de México, Laura me entregó la copia final de nuestro acuerdo. Felicidades, Daniela. No muchas personas se alejan de los Torres en sus propios términos. No muchas personas tienen una tía abuela Clara, respondí, pensando en su sabiduría, su independencia, su tranquila rebelión contra las expectativas. Cierto, dijo Laura, pero el dinero solo te dio opciones. Tuviste que encontrar el valor tú misma. Pensé en esto mientras regresaba a Coyoacán, caminando en lugar de tomar un coche, saboreando la simple libertad de movimiento sin horario ni escrutinio. Laura tenía razón. La herencia de Clara había proporcionado los medios prácticos para escapar. Pero la decisión de reclamarme a mí misma había comenzado mucho antes de que llegara el dinero, en pequeños actos de resistencia, en momentos privados de claridad, en el creciente reconocimiento de que merecía más que una aceptación condicional. En el departamento, abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la primavera y preparé una taza de té en una taza desparejada que había comprado en un mercado de artesanías, el tipo de compra casual que Alejandra habría considerado de mal gusto, pero que me alegraba con sus colores vibrantes y su forma imperfecta. En el pequeño escritorio junto a la ventana, comencé a reunir ideas para lo que vendría después, bocetos para una posible consultoría de marketing enfocada en negocios con impacto social, notas sobre programas de alfabetización financiera para mujeres que salían de relaciones difíciles, observaciones sobre estrategias de inversión que había estado estudiando en privado durante años. Las posibilidades se extendían ante mí, no definidas por las expectativas o limitaciones de los Torres, sino por mis propios intereses y valores. A los 35 años, estaba comenzando de nuevo en muchos sentidos, pero con recursos, experiencia y claridad que no había poseído antes. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carla, mi amiga más antigua, quien me había advertido sobre los Torres desde el principio. Fue la primera persona a la que llamé después de que se anunció la herencia de Clara en el juzgado. ¿Copas esta noche para celebrar tu independencia?,
La pandilla quiere brindar por tu escape de la dinastía más controladora de la Ciudad de México. Sonreí, pensando en los amigos que había descuidado durante mis años de socialización apropiada con los Torres. Personas creativas y auténticas que me habían aceptado mucho antes de que tuviera una dirección prestigiosa o un guardarropa de diseñador. Absolutamente, respondí. Tengo 6 años de conversaciones reales que recuperar. Mientras dejaba mi teléfono, noté la fotografía de Clara en mi mesita de noche. No el retrato formal que los Torres habían exhibido a regañadientes en un pasillo trasero de nuestra casa, sino una toma espontánea de ella en sus 70, de pie en una montaña en Oaxaca, el cabello gris ondeando en el viento, los brazos abiertos en una alegría desinhibida. Tenías razón, le dije a su imagen en voz baja. Sobre todo. Imaginé su respuesta, práctica, sabia, ligeramente irreverente. Estar en lo correcto no es importante, Daniela. Ser fiel a ti misma es lo que importa. El resto son solo detalles. La tarde se extendía ante mí, sin horarios y llena de posibilidades. Por primera vez en años, no tenía dónde estar. Nadie a quien impresionar. Ningún papel que interpretar excepto el que aún estaba descubriendo. Yo misma, sin disminuir y auténtica. 3 meses después del acuerdo de divorcio, estaba en medio de mi nuevo departamento en San Miguel de Allende, rodeada de cajas de mudanza y la suave luz de la tarde que entraba por las ventanas de piso a techo. El espacio era dramáticamente diferente tanto del alquiler en Coyoacán como de la casa en Polanco, un loft convertido de una antigua fábrica con paredes de adobe, pisos de cantera pulida y un diseño abierto que parecía la encarnación física de la libertad que aún estaba aprendiendo a abrazar. Mudarme a San Miguel había sido mi primera decisión importante después de finalizar el divorcio. La ciudad no tenía conexiones ni expectativas de los Torres, pero contenía cálidos recuerdos de Clara y su tranquila rebelión contra los caminos convencionales. Compré el loft directamente, una sensación extraña después de años de Diego controlando nuestras decisiones financieras, y lo estaba amueblando gradualmente con piezas que me hablaban en lugar de cumplir con algún estándar externo de adecuación. «Este lugar es increíble», declaró Carla, dejando otra caja etiquetada como cocina. Observó los altos techos y las ventanas coloniales. Definitivamente no aprobado por los Torres. Reí, el sonido resonando ligeramente en el espacio aún escaso. Alejandra tendría un infarto. Demasiado rústico, demasiado poco práctico, demasiado expresivo. Exactamente por eso es perfecto para la nueva Daniela Guzmán. Carla se dejó caer en mi nuevo sofá. Un mueble de terciopelo azul profundo, del que me enamoré a primera vista. Entonces, ¿cómo se siente ser multimillonaria? ¿Estás comprando un yate? ¿Iniciando una colección de joyas? ¿Considerando turismo espacial? Puse los ojos en blanco, desempacando libros en los estantes empotrados que bordeaban una pared. Difícilmente. Estoy siendo cuidadosa con el dinero de Clara. Representa una vida de sus decisiones inteligentes e independencia. No quiero desperdiciar ese legado. Noble, respondió Carla. Pero también se te permite disfrutarlo. Sabes, después de 6 años de que la aprobación de Alejandra fuera la autoridad del presupuesto familiar, tú decides qué importa. Su observación dio en el clavo. Había pasado tanto tiempo adaptándome a las prioridades de los Torres, que establecer las mías aún se sentía como un acto de rebelión en lugar de una simple autodeterminación. Estoy disfrutando ciertas cosas, admití. Este departamento, no revisar etiquetas de precios en el mercado, donar a causas que los Torres considerarían controvertidas, y la idea de la fundación. ¿La fundación?, preguntó Carla, alcanzando la botella de vino que habíamos abierto durante una pausa en el desempaquetado. La fundación había estado creciendo en mi mente desde la herencia, una forma de honrar a Clara mientras creaba algo significativo con su regalo. Había pasado el último mes investigando modelos y reuniéndome con consultores de organizaciones sin fines de lucro para dar forma al concepto. Está tomando forma, expliqué, aceptando la copa de vino que me ofrecía. La Fundación Clara Heredia para la Independencia Financiera de las Mujeres,
proporcionando educación, recursos y mentorías para mujeres que reconstruyen después de relaciones difíciles o transiciones de vida. Perfecto, aprobó Carla. Práctico, poderoso y garantizado para hacer que los ojos de Alejandra se crispen cuando lo lea en el Universal. Reí de nuevo, pero negué con la cabeza. No se trata de los Torres. Se trata de crear algo que habría enorgullecido a Clara. Algo que extienda la misma cuerda de salvamento que ella me lanzó. La expresión de Carla se suavizó. Lo sé. Solo estoy disfrutando el beneficio secundario de imaginar sus reacciones. Después de verte disminuirte durante años para encajar en sus expectativas, verte construir algo que refleja tus valores es profundamente satisfactorio. La fundación no era mi único proyecto. También había establecido Guzmán Market Analytics, una pequeña consultoría que combinaba mi experiencia en marketing con el conocimiento financiero que había cultivado en privado durante mi matrimonio. Mis primeros clientes eran negocios dirigidos por mujeres que buscaban crecer estratégicamente sin perder sus principios fundacionales. Trabajo que se sentía personalmente significativo mientras construía sobre habilidades que había desarrollado pero nunca utilizado plenamente. Mientras continuábamos desempacando, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. El nombre de Elena Torres apareció en la pantalla, sorprendiéndome. Aunque había sido una aliada silenciosa durante mis años en la órbita de los Torres, no habíamos hablado desde la finalización del divorcio. ¿Puedo tomar esto?, pregunté a Carla, quien me indicó que fuera al dormitorio aún sin terminar para tener privacidad. El correo electrónico fue breve pero directo. Daniela, estaré en la Ciudad de México el próximo martes para una conferencia de diseño. ¿Podríamos tomar un café? Hay cosas que me gustaría discutir que podrían ser de interés mutuo. No es una misión de espionaje, Torres, lo prometo. Elena. Dudé solo brevemente antes de responder con una sugerencia de cafetería y una hora propuesta. A pesar de su matrimonio con Luis, Elena siempre había parecido una Torres reacia, siguiendo los movimientos de la lealtad familiar, mientras mantenía una distancia privada de sus dinámicas más controladoras. Al regresar al área principal, encontré a Carla organizando mi colección de libros de arte en la mesa de centro. ¿Comunicación familiar Torres?, preguntó, notando mi expresión. Elena quiere tomar un café la próxima semana. Dice que no es una misión de espionaje. Asentí, volviendo a la caja de artículos de cocina que estaba desempacando. No sobre los Torres específicamente, sino sobre Elena. Siempre pareció atrapada en esa familia de maneras que reflejan cómo me sentía. Solo mantén la guardia alta, advirtió Carla. La influencia de los Torres tiene una forma de colarse cuando menos lo esperas. Su precaución era razonable. Pero mientras terminábamos de organizar mi nuevo hogar esa tarde, me di cuenta de que algo importante había cambiado. Los Torres ya no se alzaban como figuras de autoridad sombrías cuya aprobación buscaba inconscientemente. Eran simplemente personas ahora, imperfectas, complejas, pero ya no definían mis elecciones o mi autopercepción. Esta nueva perspectiva fue puesta a prueba el siguiente martes cuando entré en la pequeña cafetería cerca del Parque México en La Condesa, donde había acordado encontrarme con Elena. Había elegido un lugar público con privacidad limitada, una precaución contra cualquier agenda que pudiera estar detrás de la invitación. Elena ya estaba sentada en una mesa de esquina, luciendo sorprendentemente diferente de mi último recuerdo de ella en una función familiar Torres. Su cabello rubio cuidadosamente estilizado había sido reemplazado por un corte más corto y oscuro que enmarcaba su rostro de manera más natural. Su ropa era notablemente menos formal, profesional creativa en lugar de esposa de dinastía bancaria. Se levantó cuando me acerqué, dudando brevemente antes de ofrecer un abrazo, en lugar del beso al aire que había sido el protocolo estándar de saludo de los Torres. Daniela, gracias por venir. No estaba segura de que lo hicieras. Tenía curiosidad, admití, acomodándome en la silla frente a ella. Te ves bien, diferente, pero bien. Elena sonrió, tocándose el cabello corto con autoconciencia. Han cambiado muchas cosas, pero eso es parte de por qué quería hablar contigo.
El mesero tomó nuestros pedidos. Té de hierbas para Elena, café para mí. Antes de que continuara. «Seré directa», dijo, jugueteando ligeramente con su anillo de bodas. «Estoy considerando separarme de Luis. Lo que hiciste, alejarte de los Torres en tus propios términos, me hizo darme cuenta de que ciertas cosas podrían ser posibles». La confesión me sorprendió, aunque tal vez no debería haberlo hecho. Elena y Luis siempre habían parecido más como socios comerciales que como una pareja amorosa, otra alianza estratégica en el portafolio de los Torres. «Lamento lo de tu matrimonio», ofrecí, insegura de cómo responder. Ella negó con la cabeza. «No lo hagas. Ha estado esencialmente terminado durante años, mantenido por las apariencias y las conexiones comerciales familiares. Pero después de verte reconstruir tan públicamente, tan exitosamente», se detuvo, luego me miró directamente a los ojos. «Necesito saber cómo encontraste el valor». La pregunta me tomó desprevenida, no porque fuera inapropiada, sino porque nunca me había considerado particularmente valiente. Simplemente había llegado a un punto de quiebre donde continuar en el mundo. Torres se había vuelto imposible. «No estoy segura de que valor sea la palabra correcta», dije con cuidado. Fue más bien un reconocimiento de quién me había convertido versus quién realmente soy. Eventualmente, la brecha era demasiado dolorosa para sostenerla. Elena asintió, comprendiendo de inmediato. «La brecha Torres, el espacio entre tu yo auténtico y la versión que ellos exigen. Se hace más amplia cada año hasta que esencialmente vives como un personaje en su narrativa». Su articulación de la experiencia fue tan precisa que me arrancó una risa. «Exactamente. Pero, Elena, mi situación fue diferente. Tenía la herencia de Clara proporcionándome una red de seguridad. Una significativa, lo sé. Pero tengo mi negocio de diseño. Es pequeño pero está creciendo, y he estado reservando mis propios fondos durante años. Luis no sabe cuán exitoso se ha vuelto. Los Torres aún piensan que es mi pequeño pasatiempo». La revelación de su preparación privada resonó profundamente. Había pensado que estaba sola creando bolsillos secretos de independencia dentro del mundo Torres, pero Elena había estado construyendo su propia ruta de escape aún más tiempo. Llegaron nuestras bebidas, creando una pausa natural en la conversación. Mientras añadía crema a mi café, consideré cómo responder. No era consejera matrimonial ni abogada de divorcios, y las dinámicas familiares Torres eran extraordinariamente complejas. «¿Qué me estás pidiendo realmente, Elena?» Ella dejó su té, su expresión una mezcla de determinación y vulnerabilidad. 2 cosas. Primero, consejos prácticos sobre cómo salir de la órbita Torres sin ser destruida financieramente en el proceso. Y segundo, dudó. Luego continuó más suavemente. Confirmación de que hay vida después del mundo Torres. Una buena vida. La segunda solicitud me tocó más de lo que esperaba. Recordé el miedo paralizante que a veces me había atrapado en los meses previos a mi partida. No solo por las consecuencias prácticas, sino por la disolución de la identidad. ¿Quién sería sin la estructura de las expectativas Torres, por muy limitantes que fueran? «Hay vida después de los Torres», confirmé, sosteniendo su mirada con firmeza. «Una vida mejor, más auténtica. En cuanto a los aspectos prácticos, no estoy calificada para dar consejos legales, pero puedo compartir mi experiencia y conectarte con Laura Rodríguez, quien manejó mi divorcio brillantemente». El alivio inundó el rostro de Elena. «Eso sería increíblemente útil. Los Torres siempre han controlado el acceso a asesores legales y financieros. Encontrar a alguien verdaderamente independiente ha sido un desafío». «Les gusta de esa manera», observé. Las perspectivas externas limitadas significan desafíos limitados a su narrativa. Pasamos la siguiente hora discutiendo consideraciones prácticas. Documentación que debería reunir, activos que debería asegurar, sistemas de apoyo que debería establecer antes de hacer movimientos públicos. La conversación se sintió surrealista, planeando otra extracción Torres, cuando la mía aún era tan reciente, pero también extrañamente sanadora.
Mientras nos preparábamos para irnos, Elena apretó mi mano de repente. Hay algo más que deberías saber. La situación financiera de los Torres es peor de lo que nadie fuera de la familia sabe. Las cuentas offshore que descubriste eran solo la superficie. Ricardo ha estado tomando riesgos cada vez más desesperados con los fondos de los clientes, intentando mantener su estilo de vida y legado a pesar de varios fracasos importantes en inversiones. Esta revelación me dio un escalofrío. Había sospechado problemas éticos en el negocio, pero la escala que Elena sugería iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Qué tan grave? Bastante grave como para que varios miembros del consejo hayan renunciado silenciosamente en los últimos meses. Lo suficientemente grave como para que Diego haya estado bebiendo mucho y discutiendo con Ricardo sobre la estrategia. Lo suficientemente grave como para que Alejandra haya comenzado a liquidar su colección de arte personal sin explicación pública. Absorbí esta información con una mezcla compleja de emociones. Preocupación por los clientes que confiaban en el nombre Torres, una punzada de vindicación de que mis preocupaciones éticas habían sido justificadas y una sorprendente falta de satisfacción por los problemas de la familia. ¿Por qué decirme esto? Elena soltó mi mano, recogiendo sus pertenencias. Porque mereces saber que tus instintos eran correctos, y porque... Hizo una pausa, cerrando su bolso con decisión. Cuando todo se desmorone, Alejandra buscará a alguien a quien culpar. Dadas las circunstancias recientes, tu nombre estará en lo más alto de esa lista. He sido legalmente desvinculada de cualquier conexión con Torres y asociados, señalé. El acuerdo aborda específicamente esa realidad. La realidad legal y la narrativa de Alejandra nunca han tenido que alinearse, respondió Elena con el conocimiento cansado de alguien que había navegado las dinámicas Torres durante años. Solo prepárate. Agradecí a Elena, prometí conectarla con Laura, y nos despedimos con una calidez que ninguna de las dos había podido expresar mientras estábamos bajo la vigilancia de los Torres. En el tren de regreso a San Miguel, consideré su advertencia. La idea de que Alejandra me señalara como chivo expiatorio por los problemas financieros de los Torres no era del todo descabellada. Había construido una carrera protegiendo la imagen familiar a toda costa, redirigiendo culpas y controlando narrativas con precisión quirúrgica. Sin embargo, extrañamente, la posibilidad no me asustaba como lo habría hecho antes. La herencia de Clara había proporcionado no solo seguridad financiera, sino una especie de inmunidad psicológica a la manipulación de los Torres. Mi nueva vida, aunque aún en formación, estaba construida sobre cimientos que los Torres no podían socavar. Autoconocimiento, conexiones auténticas y trabajo alineado con mis valores reales en lugar de expectativas impuestas. De regreso en San Miguel, pasé la noche finalizando los planes para la Fundación Clara Heredia. La conversación con Elena había reforzado la importancia de crear recursos para mujeres que buscaban independencia de relaciones o sistemas controladores, ya fueran matrimoniales, familiares o profesionales. Educación financiera, orientación legal, apoyo comunitario, todos elementos que había improvisado durante mi propia extracción podrían formalizarse y expandirse para otras, sin el extraordinario regalo de Clara para facilitar la transición. Había asegurado un espacio de oficinas en el centro de San Miguel, un antiguo edificio de hacienda con detalles arquitectónicos que Clara habría apreciado, y contraté a un pequeño equipo con experiencia en organizaciones sin fines de lucro para ayudar a dar forma a los programas de la fundación. La ironía de establecer una fundación de educación financiera en una antigua hacienda no me pasó desapercibida. Clara habría disfrutado del simbolismo de transformar una institución tradicional en un centro para el empoderamiento económico de las mujeres. Mientras revisaba los planes de renovación para el espacio, mi teléfono sonó con una alerta de noticias. Torres y asociados bajo investigación federal por posibles violaciones de valores. El titular confirmó las advertencias de Elena y sugirió que la situación estaba acelerándose más rápido de lo que incluso ella había anticipado. Abrí el artículo con un extraño desapego, interesada profesional y personalmente, pero ya no emocionalmente invertida en la narrativa Torres.
El informe era adecuadamente seco y factual, citando fuentes anónimas que afirmaban que los reguladores estaban examinando cuentas offshore y posibles tergiversaciones a los clientes. Ricardo Torres fue citado ofreciendo garantías estándar sobre una cooperación total y el mantenimiento de la confianza de los clientes. Diego no fue mencionado. Mientras dejaba mi teléfono, me di cuenta de que no sentía satisfacción por los problemas de los Torres, solo una tranquila confirmación de que alejarme había sido la decisión correcta, tanto personal como éticamente. Lo que estuviera sucediendo en Torres y Asociados representaba la consecuencia natural de las prioridades y prácticas que había vislumbrado y cuestionado, preguntas que habían sido descartadas porque carecía de la experiencia financiera para entender estrategias complejas de gestión de riqueza. A la mañana siguiente, llegaron mensajes de 3 antiguas conexiones de la familia Torres, conocidos que se habían alejado durante el divorcio, pero que ahora aparentemente veían valor en reconectarse. Sus preguntas estaban cuidadosamente redactadas pero transparentes en su propósito: buscar información privilegiada sobre los problemas de la familia, buscando ventajas en el cambiante panorama social, mientras la estrella Torres potencialmente se desvanecía. Respondí cortésmente pero brevemente a cada uno, sin ofrecer perspectivas ni chismes. Los problemas comerciales de la familia Torres eran suyos para enfrentar, así como mi proceso de reconstrucción era mío. El límite claro se sentía empoderador, otra señal de una distancia saludable de los patrones en los que alguna vez estuve absorbida. Más tarde esa semana, organicé la primera reunión del Consejo Asesor de la Fundación Clara Heredia. El pequeño grupo reunido alrededor de la mesa de conferencias en mi oficina temporal representaba la experiencia diversa que había buscado. Educadores financieros, defensores contra la violencia doméstica, consejeros de carrera y mujeres que habían reconstruido con éxito después de transiciones significativas de vida. Bienvenidos todos, comencé, observando los rostros de profesionales que habían respondido con entusiasmo a la misión de la Fundación. Gracias por unirse a este esfuerzo para crear algo significativo a partir del legado de mi tía abuela Clara. Durante las siguientes 3 horas, refinamos los programas de la Fundación, un currículo de alfabetización financiera, subvenciones de emergencia para mujeres en transición, redes de mentoría que conectaban a quienes habían reconstruido con aquellos que apenas comenzaban el proceso. La energía en la sala era colaborativa y decidida, enfocada en un impacto práctico en lugar de apariencias prestigiosas. Cuando la reunión concluyó, Sofía Morales, una defensora contra la violencia doméstica con 20 años de experiencia, se quedó atrás. Esta fundación llena un vacío crítico, dijo, recogiendo sus materiales. La dependencia financiera mantiene a tantas mujeres atrapadas en situaciones que de otro modo abandonarían. El regalo de tu tía creará ondas que aún no puedes imaginar. Sus palabras se quedaron conmigo mientras caminaba a casa por el centro de San Miguel esa noche. La herencia de Clara había sido, en efecto, transformadora para mí, pero su verdadero impacto se mediría en cuántas otras personas alcanzara, cuántas mujeres encontraran caminos hacia la independencia y la vida auténtica gracias a los recursos que estábamos construyendo. De vuelta en mi loft, encontré un correo electrónico inesperado de Diego. En los meses desde nuestro divorcio, no habíamos tenido comunicación directa. Todas las interacciones necesarias manejadas a través de abogados. La línea de asunto era simple. Una disculpa genuina. Dudé antes de abrirlo, cautelosa de ser arrastrada de nuevo a las dinámicas Torres, especialmente dado los problemas actuales de la empresa. Pero la curiosidad prevaleció, y me encontré leyendo palabras que parecían venir del Diego, del que inicialmente me enamoré, no del heredero Torres, en el que se había convertido. Daniela, a la luz de los recientes eventos en Torres y Asociados, he estado reflexionando mucho, no para excusar nada, sino para entender cómo perdí de vista los valores que alguna vez me importaron. Cómo te traicioné no solo a ti, sino a mí mismo. Tenías razón al alejarte. Escribe sobre las prácticas cuestionables que vislumbraste.
escribe sobre el costo de mantener las apariencias por encima de la sustancia. No pido perdón ni reconciliación. Solo quería que supieras que tu valentía al irte me obligó a enfrentar verdades que había estado evitando. Pase lo que pase con la empresa, finalmente estoy haciendo las preguntas que debí haber hecho hace años. Sobre quién soy separado del nombre y las expectativas Torres. Espero que estés construyendo algo significativo con tu nueva libertad. Lo mereces. Y más. Diego. Leí el mensaje 2 veces, buscando agendas ocultas o manipulaciones, pero no encontré ninguna. Parecía ser simplemente lo que afirmaba. Un momento de reflexión genuina provocado por circunstancias que forzaban un ajuste de cuentas con verdades largamente evitadas. No respondí de inmediato, necesitando tiempo para procesar esta comunicación inesperada. El Diego que había escrito este correo sonaba más como el hombre del que me enamoré que como el esposo que gradualmente había desaparecido en las expectativas de la familia Torres. Si esto representaba una claridad temporal provocada por la crisis o un despertar genuino, aún estaba por verse. Lo que más me sorprendió fue mi propia reacción. Compasión en lugar de vindicación. El sistema controlador de los Torres también había dañado a Diego, moldeándolo desde la infancia para priorizar las apariencias sobre la autenticidad, el legado familiar sobre la integridad personal. Sus elecciones habían sido suyas, ciertamente, pero hechas dentro de un contexto diseñado para limitar su visión de lo que era posible o permitido. A la mañana siguiente, redacté una respuesta breve. Diego, gracias por este mensaje. Aprecio la reflexión que representa. Cualesquiera que sean los desafíos que enfrentes, espero que te conduzcan hacia una mayor autenticidad y paz. En efecto, estoy construyendo algo significativo y encontrándome a mí misma en el proceso. Cuídate, Daniela. No había nada más que decir. Cada uno había avanzado hacia capítulos diferentes de la vida, conectados por la historia, pero ya no definiendo los futuros del otro. Envié el correo y luego dirigí mi atención al día que tenía por delante. Una reunión con arquitectos sobre la renovación de la sede de la fundación, seguida de un almuerzo con un posible cliente para mi consultoría de análisis. El drama Torres continuó desarrollándose en publicaciones de negocios y círculos sociales de la Ciudad de México. En las semanas siguientes, Ricardo renunció como director general para facilitar la cooperación total con las investigaciones regulatorias. Alejandra canceló la gala benéfica anual de la Fundación Torres por primera vez en 20 años, citando conflictos de agenda en lugar de reconocer la obvia incomodidad social de organizar una fiesta extravagante mientras estaba bajo investigación federal. Seguí estos desarrollos con el interés desapegado de alguien que observa una obra en la que alguna vez actuó, pero de la que ahora se había retirado. Mi enfoque permaneció en construir los programas de la Fundación, mi negocio de consultoría, mi nuevo hogar en San Miguel, y lo más importante, mi sentido de identidad recuperado. 6 meses después de la revelación en el juzgado de la herencia de Clara, estaba de pie en el podio durante la apertura oficial de la Fundación Clara Heredia para la Independencia Financiera de las Mujeres. El edificio de la antigua hacienda brillaba con actualizaciones cuidadosamente diseñadas que honraban su historia mientras creaban espacios acogedores y accesibles para las mujeres a las que serviría. Mirando a los partidarios reunidos, socios comunitarios y personal, sentí un profundo sentido de corrección, no solo por la misión de la fundación, sino por mi lugar dentro de ella. No como una figura adyacente a los Torres, que prestaba apoyo socialmente apropiado a una causa benéfica, sino como una mujer cuya experiencia vivida informaba un compromiso genuino para ayudar a otras a encontrar sus propios caminos hacia la independencia. Mi tía abuela Clara entendió algo fundamental, le dije a la audiencia. Los recursos financieros no se tratan solo de seguridad o estatus, se tratan de la libertad para tomar decisiones auténticas, para vivir de acuerdo con tus propios valores en lugar de las expectativas de otros. La herencia que me dejó demostró ese principio en mi propia vida. Esta fundación extiende esa misma posibilidad a mujeres que tal vez no tengan una Clara en su familia, pero que merecen la misma oportunidad para reclamarse a sí mismas. Mientras el aplauso llenaba la sala,
vi una figura inesperada al fondo. Elena Torres, quien ofreció una pequeña sonrisa y un asentimiento alentador. Su presencia representaba otro efecto dominó del regalo de Clara y mi propio viaje. Inspiración para que otras cuestionaran las restricciones que previamente habían aceptado como inevitables. Esa noche, sola en mi loft de San Miguel, abrí la pequeña caja de madera que contenía los efectos personales de Clara, que habían formado parte de mi herencia. Entre sus recuerdos de viaje y libros favoritos, estaba un diario que aún no había leído, sintiéndolo demasiado íntimo como conexión con alguien a quien aún lloraba. Pero esa noche, después de lanzar la fundación que llevaría su nombre y valores hacia adelante, se sintió apropiado escuchar finalmente su voz directamente. El diario no era un diario convencional, sino una colección de observaciones, citas que habían resonado con ella y reflexiones sobre las elecciones que había hecho a lo largo de su vida. En la última página, fechada solo meses antes de su muerte, había escrito palabras que parecían dirigidas directamente a mí. Dejar atrás no solo activos, sino posibilidad. Este es el verdadero legado. Mostrar que otro camino es posible, a crear espacio para una vida auténtica, en un mundo que recompensa la conformidad. El dinero es simplemente una herramienta. La libertad es la verdadera herencia. Úsalo sabiamente, querida Daniela. Cerré el diario, las lágrimas empañando mis ojos mientras las palabras de Clara resonaban en mi interior. Su mensaje era un recordatorio final de su fe en mí, no solo como la receptora de su herencia financiera, sino como alguien capaz de forjar un camino auténtico. Mientras guardaba el diario en su caja de madera, me prometí a mí misma que honraría su legado no solo a través de la fundación, sino en cada decisión que tomara de ahora en adelante. En las semanas posteriores a la apertura de la Fundación Clara Heredia, San Miguel de Allende se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en mi hogar. El ritmo de la ciudad, con sus calles empedradas, mercados vibrantes y comunidad de artistas y pensadores, alimentaba mi creatividad y sentido de posibilidad. Mi consultoría, Guzmán Market Analytics, comenzó a ganar tracción, con clientes que valoraban mi enfoque en el crecimiento sostenible y el impacto social. La fundación, mientras tanto, estaba empezando a marcar una diferencia tangible. Nuestro primer grupo de participantes completó un programa de alfabetización financiera, y varias mujeres ya estaban solicitando nuestras subvenciones de emergencia para salir de situaciones difíciles. Sin embargo, los ecos del mundo Torres aún se filtraban ocasionalmente. Los titulares sobre la investigación de Torres y asociados se intensificaron, con informes de clientes presentando demandas por gestión indebida de fondos. Ricardo Torres renunció formalmente a su cargo en la junta directiva, y Alejandra redujo significativamente su presencia pública, cancelando apariciones en eventos de caridad que alguna vez había dominado. Diego, según rumores, se había mudado temporalmente a Nueva York, supuestamente para manejar las operaciones internacionales de la firma, aunque algunos especulaban que era una forma de escapar del escrutinio en México. No me regodeé con estas noticias. En cambio, me sorprendí sintiendo una punzada de empatía por Diego, atrapado en un sistema que había moldeado sus elecciones tanto como había intentado moldear las mías. Su correo electrónico había sido un paso hacia la autorreflexión, y aunque no justificaba sus acciones, sugería la posibilidad de cambio. Pero eso era su viaje, no el mío. Una tarde, mientras revisaba propuestas de expansión para la fundación, recibí una llamada de Laura Rodríguez. Su tono era profesional, pero con un trasfondo de urgencia. Daniela, tengo noticias que podrían complicar las cosas. Alejandra está circulando una narrativa entre ciertos círculos de la Ciudad de México, sugiriendo que tu conocimiento de las prácticas cuestionables de Torres y asociados, combinado con tu herencia, te posiciona como una especie de instigadora de sus problemas actuales. La advertencia de Elena resonó en mi mente. Alejandra, fiel a su naturaleza, estaba reescribiendo la historia para proteger la imagen de los Torres, incluso a costa de difamarme. ¿Qué tan seria es esta narrativa?
Pregunté, manteniendo mi voz calma. No es insignificante, respondió Laura. Ha contratado una firma de relaciones públicas conocida por manejar control de daños para familias prominentes. No tienen pruebas directas que te vinculen con la investigación, pero están insinuando que filtraste información a los reguladores. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana hacia el horizonte de San Miguel, donde las cúpulas de las iglesias brillaban bajo la luz de la tarde. La maniobra de Alejandra no era inesperada, pero su audacia aún me sorprendía. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. Podemos ignorarlo y esperar que se desvanezca, especialmente si no tienen pruebas concretas. Alternativamente, podemos emitir una declaración pública que reafirme tu separación de Torres y asociados y destaque tu enfoque en la fundación. O... Hizo una pausa, y pude imaginar su sonrisa astuta. Podemos ser más proactivos y presentar una demanda por difamación, lo que los obligaría a respaldar sus afirmaciones o retractarse públicamente. La idea de una confrontación legal con Alejandra era tentadora, pero también agotadora. Había pasado meses liberándome de su órbita. Volver a entrar en una batalla, incluso una que probablemente ganaría, parecía contradecir el espíritu de mi nueva vida. Hagamos la declaración pública, decidí. Clara me enseñó que la autenticidad es más poderosa que las apariencias. Dejemos en claro quién soy ahora y en qué estoy enfocada, sin caer en sus juegos. Laura estuvo de acuerdo, y al día siguiente, publicamos un comunicado breve pero firme a través de los canales de la Fundación y mis contactos en los medios. Hagamos la declaración pública, decidí. Clara me enseñó que la autenticidad es más poderosa que las apariencias. Dejemos en claro quién soy ahora y en qué estoy enfocada, sin caer en sus juegos. Laura estuvo de acuerdo, y al día siguiente, publicamos un comunicado breve pero firme a través de los canales de la Fundación y mis contactos en los medios. Daniela Guzmán, fundadora de la Fundación Clara Heredia para la Independencia Financiera de las Mujeres, desea aclarar que no tiene ninguna conexión actual con Torres y Asociados, ni con sus operaciones comerciales. Su enfoque está enteramente dedicado a empoderar a las mujeres a través de la educación financiera y el apoyo comunitario, honrando el legado de su tía abuela Clara Heredia. Cualquier insinuación de que está involucrada en las investigaciones en curso sobre Torres y Asociados es infundada y no refleja su trabajo o valores. La declaración tuvo el efecto deseado. Los medios locales, ansiosos por cubrir el drama de los Torres, recogieron la historia, pero la narrativa cambió rápidamente hacia el trabajo de la Fundación. Las entrevistas con participantes del programa, quienes compartieron historias de cómo los talleres de alfabetización financiera los habían ayudado a salir de relaciones controladoras o a iniciar pequeños negocios, eclipsaron los intentos de Alejandra de reorientar la culpa. La autenticidad, resultó, era un contrapeso poderoso a su control de daños orquestado. Un mes después, recibí una carta inesperada, entregada a mano a la oficina de la Fundación. El sobre, con el monograma de Alejandra Torres, contenía una sola hoja escrita en su caligrafía impecable. Daniela, he observado el éxito inicial de tu fundación y debo admitir que subestimé tu capacidad para forjar un camino independiente. Mis esfuerzos recientes para proteger la reputación de mi familia fueron un error de juicio, impulsado por el miedo a perder lo que hemos construido durante generaciones. No busco tu perdón, pero ofrezco una disculpa por el daño que intenté causar. Ricardo y yo enfrentamos un futuro incierto, y aunque no excusa mis acciones, quizás explique mi desesperación. Espero que tu fundación prospere y que encuentres la paz que yo he sacrificado por mucho tiempo. Atentamente, Alejandra. La carta fue un shock, no solo por su contenido, sino por lo que revelaba sobre Alejandra. Por primera vez, vi un atisbo de la mujer detrás de la fachada, alguien atrapada por su propia narrativa de control y estatus, ahora enfrentando las consecuencias de esas elecciones. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar la mezcla de emociones que la carta evocaba: satisfacción por su reconocimiento,
compasión por su vulnerabilidad y una firme resolución de no volver a ser atraída a su órbita. En cambio, compartí la carta con Elena durante nuestra próxima reunión en la Ciudad de México. Había avanzado con su separación de Luis, trabajando con Laura para asegurar sus activos y establecer su negocio de diseño como una entidad independiente. Mientras leía la carta de Alejandra, su expresión reflejaba mi propia ambivalencia. Esto es lo más cercano a un reconocimiento de error que jamás he visto de Alejandra, dijo, devolviéndome la carta. Pero no te dejes engañar. Es una estratega hasta el final. Esto podría ser un intento de suavizarte para algo más adelante. Tal vez, admití. Pero también parece un momento de claridad, incluso si es fugaz. No cambiará lo que hago a continuación, pero me recuerda que todos estamos atrapados en nuestras propias historias, algunas más limitantes que otras. Elena asintió. Luego cambió de tema hacia los planes para su nuevo estudio de diseño, un proyecto que reflejaba su propia reclamación de autenticidad. Mientras compartíamos ideas sobre posibles colaboraciones entre su trabajo y los programas de la Fundación, sentí una creciente sensación de comunidad. No la red social basada en estatus de los Torres, sino una construida sobre valores compartidos y apoyo mutuo. A medida que pasaron los meses, la Fundación Clara Heredia creció en alcance e impacto. Ampliamos nuestros programas para incluir capacitación vocacional y asociaciones con negocios locales para proporcionar experiencia laboral a las participantes. Una de nuestras primeras beneficiarias, una madre soltera llamada Mariana, que había escapado de una relación abusiva, abrió una pequeña panadería en San Miguel con la ayuda de una subvención de la Fundación. Su éxito, y el de otras como ella, se convirtió en la prueba tangible del impacto del legado de Clara. Mi consultoría también prosperó, con clientes en todo México y América Latina. El trabajo era exigente pero profundamente gratificante, permitiéndome combinar mi experiencia en marketing con mi pasión por las finanzas, para ayudar a negocios que priorizaban el impacto social sobre las ganancias a corto plazo. A menudo me encontraba pensando en Clara mientras trabajaba, imaginando su aprobación ante los riesgos calculados que tomaba y la independencia que continuaba construyendo. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros de la Fundación en mi loft, recibí un mensaje de texto de Diego. No habíamos hablado desde mi respuesta a su correo electrónico meses atrás, y dudé antes de abrirlo, preparándome para otra complicación potencial. Daniela, estoy en San Miguel por unos días manejando algunos asuntos de la empresa. ¿Estarías dispuesta a tomar un café? No hay agendas, solo una conversación. Entiendo si dices que no. Diego. Me senté con el mensaje por un largo rato, sopesando las implicaciones. Diego ya no tenía poder sobre mí, emocional o de otra manera, pero la curiosidad, y quizás un deseo de cerrar completamente este capítulo, me llevó a responder. De acuerdo. Mañana, 10 de la mañana, Café Orizaba en el centro. La mañana siguiente, llegué al café unos minutos antes, eligiendo una mesa al aire libre con vista a la plaza principal. Diego llegó puntualmente, luciendo más relajado de lo que lo había visto en años, vestido con una camisa sencilla y jeans en lugar del traje impecable que era su uniforme de Torres. Su sonrisa era tentativa, pero genuina. Gracias por reunirte conmigo, dijo, sentándose frente a mí. No estaba seguro de que lo harías. Quise ver cómo estás, respondí con honestidad. Los titulares no han sido amables con los Torres últimamente. Él asintió, mirando el café que el mesero colocó frente a él. Las cosas están complicadas. La investigación está destapando más de lo que incluso yo sabía. Mi padre está enfrentando posibles cargos, y mi madre está en negación, intentando mantener las apariencias incluso ahora. ¿Y tú?, pregunté, genuinamente curiosa. Diego tomó un sorbo de su café, considerando su respuesta. Estoy tratando de encontrar mi camino fuera del desastre. Renuncié a mi puesto en la empresa la semana pasada. Me voy a quedar en Nueva York por un tiempo, trabajando con una firma de consultoría que no lleva el nombre Torres. Es un nuevo comienzo, de alguna manera.
Me sorprendí al sentir alivio por él. No era redención, pero era un paso hacia algo diferente, algo que podría permitirle descubrir quién era más allá del legado de su familia. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Es un comienzo, él me miró, sus ojos buscando los míos. Y tú, Daniela, has construido algo extraordinario. La fundación, tu consultoría. Clara estaría orgullosa. Ella lo está, respondí, sonriendo suavemente. Puedo sentirlo. La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso, no como exes con equipaje sin resolver, sino como dos personas que habían compartido un capítulo complicado y ahora avanzaban por caminos separados. No había promesas de mantenerse en contacto, ninguna expectativa de amistad futura, solo un reconocimiento tácito de que ambos estábamos encontrando nuestro camino hacia adelante. Cuando Diego se fue, me quedé en el café un poco más, observando a la gente pasar por la plaza. La ciudad vibraba con vida, músicos callejeros tocando, vendedores ofreciendo sus productos, familias riendo juntas. Era el telón de fondo perfecto para mi nueva realidad, una que estaba definiendo en mis propios términos. Un año después, la Fundación Clara Heredia celebró su primer aniversario con un evento comunitario en la Hacienda Renovada. Las participantes compartieron sus historias de transformación. Mujeres que habían iniciado negocios, obtenido independencia financiera o simplemente encontrado la confianza para reclamar sus vidas. Entre la multitud estaba Elena, ahora oficialmente separada de Luis y prosperando con su estudio de diseño. También estaba Carla, quien había asumido un papel de voluntaria en la fundación, y Laura, quien se había convertido en una amiga además de mi abogada. Mientras pronunciaba un breve discurso agradeciendo a todos los que habían hecho posible el éxito de la fundación, miré hacia la audiencia y vi rostros llenos de esperanza y determinación. Eran el reflejo vivo del legado de Clara, un testimonio del poder de la autenticidad y la resiliencia. Esa noche, de vuelta en mi loft, abrí el diario de Clara una vez más, hojeando hasta una página que había marcado meses atrás. Contenía una cita que ella había atribuido a una fuente desconocida. La libertad no es la ausencia de restricciones, sino la valentía para vivir de acuerdo con tu verdad, incluso cuando el mundo te pide que te conformes. Cerré el diario, sintiendo una profunda paz. Los Torres, con toda su riqueza e influencia, habían intentado definirme, reducirme a un papel que sirviera a sus intereses. Pero Clara, con su sabiduría y su regalo, me había mostrado otro camino. Y al recorrerlo, no solo me había encontrado a mí misma, sino que había creado un espacio para que otras hicieran lo mismo. Mientras apagaba las luces y miraba las estrellas a través de las ventanas de mi loft, supe que este era el verdadero cierre. No un final, sino una continuación de una vida construida sobre la autenticidad, la posibilidad y el coraje para ser fiel a mí misma.